muy bienvenidos todos y todas. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Con gran ilusión estamos de nuevo reanudando nuestras conferencias virtuales 2021, esta vez con un tema muy trascendental, que es desafío climático y productividad bananera. Espero que lo disfruten. Hemos escogido un expositor de gran trayectoria en este tema y creo que va a ser un instrumento para ustedes. Con la ayuda de Dios, con optimismo y con mucho trabajo, espero que este año sea mejor para todos. Muchas gracias. Thank you particularly to Jorge Sauma and to CORBANA for inviting me to give this talk, which I will now share with you. So today I'm going to talk to you about some of the work that we've been doing in Exeter on the potential impacts of climate change and extreme weather on banana production, focusing particularly on Latin America and the Caribbean. So the talk will be broken up into 6 sections, and the first section will be a very brief summary of climate change, what's happened and what might happen in the future. Then we'll turn to some previous work, previously published studies on potential climate change effects on banana production. And then to some new work, a new publication that we produced at Exeter, looking at the effects of climate change historically and in the future on global banana yields. We'll then take a look at a new distribution map of banana plantations which we've developed, which we hope will be a tool and a resource for research all over the world, but in particular will help us to think and model the future impact of climate change. We'll then think about the indirect effects of climate change on bananas via other factors such as plant diseases. And I know, some diseases are particularly worrying at the moment. And finally, we'll look at the impacts of extreme events like hurricanes on banana production and what that means. Okay, so first of all, let's take a look at what's happened. Now, here are 2 very famous graphs, which I'm sure you need no introduction to. On the left, you can see the increasing carbon dioxide concentration of the Earth's atmosphere, which is now well above 400 parts per million. And on the right, you can see the global average temperature trend since 1860, and now we're well above 1 degree Celsius compared to historical averages. So the Earth is warming up. Now, what might happen in the future? Well, there's a great deal of uncertainty. It depends on how the international community responds, but we can expect that CO2 concentrations in the atmosphere will continue to increase, and under most of the scenarios we're looking at CO2 concentrations increasing to probably above 800 parts per million by the end of the century. There is a possibility, of course, that we could control climate change and CO2 emissions. If we look on the right, we can see that different CO2 emission scenarios give us different levels of warming, but there's a possibility that we could be looking at 5 degrees global average temperature rise by the end of the century. But we very much hope that doesn't happen and that we can hold the temperature rise to between 2 and 3 degrees C. If we zoom in on the region of Central America, which I think is of interest to many in the audience, then under a moderate
emissions scenario, we can expect the region to warm by between 2 and 3 degrees Celsius by the end of the century compared to recent conditions. So warming is definitely going to happen. Now, in addition to thinking about average trends in things like temperature and also precipitation, which I haven't mentioned yet, we can also think about the impact of extreme events such as extremely high temperatures, floods, storms, hurricanes, and that kind of thing. And historical data collected by the Munich Reinsurance Company suggests that extreme events of a climatic origin have been increasing over the past few decades. There's still a lot of uncertainty as to what might happen in the future, but this trend does seem to be real and concerning. So we need to think about both trends in average temperatures and humidities, but also changes in extreme event frequency. So now let's turn our attention to banana production itself and how climate change might affect that. So let's look at the direct effects of climate change on bananas. So weather actually affects banana production in many ways, and we need to think about the different components of the weather system and how the banana production might be affected. So, of course, the obvious impact of temperature and moisture on growth of bananas is the one that's normally modelled. But we could also think about the role of the amount of sunlight. So if cloud cover changes, that would have an effect on the amount of photosynthetic activity that's going on. Changes in wind strength and wind speed can affect the canopy of bananas. High winds can cause shredding of leaves and reduce photosynthetic rates. And then, there are also the extreme events of droughts and floods, which we'll talk about later. So, in order to understand how bananas might respond, we need data and information on the physiology of bananas, but actually, compared to other crops like wheat and maize and rice, the physiology of the banana plant and the different cultivars is actually quite poorly understood, and very little in the scientific literature in comparison. So, for example, if we look at this recent review of environmental physiology of bananas, some of the data that's being cited in that review is very old, from the 1970s. So, given that uncertainty and perhaps lack of detailed knowledge on how bananas respond to climate, we need to think of ways in which we can predict what might happen in the future. And there have been a number of attempts to do that. So I'll just take you through 3 or 4 examples of publications which have come out in the past decade or so. The first of them is this one, and if you look on the slides, if you're interested in any of these, I've listed the publication, so you can follow those up if you like. So this one was actually looking at climate change effects in the subtropics, and it used a model called the eco-crop model, and the eco-crop model allows you to set physiological parameters for plant growth. So the minimum temperature for growth, T-min, the optimum temperature, T-opt, and the maximum temperature, T-max, and then also for precipitation. In this case, the authors chose an optimum temperature for subtropical banana growth of between 17 and 26 degrees C. And they found that actually there's quite a variable
impact of climate change on subtropical banana production, in this case, using that particular model. Another alternative approach is to use a species, what's known as a species distribution model, which essentially looks at the current distributions of a species, in this case bananas. So it uses a map of banana production, and it matches that map of banana production to maps of temperature and rainfall and other climate variables. And then it tries to predict what might happen to the distribution of a species in the future. And this particular publication suggested that banana production could be lost from large areas of Central America and Colombia by the 2060s. So quite a worrying prediction. Another recent publication, this time focusing on Africa, sub-Saharan African agriculture, and again using the eco-crop model, suggested that among the tropical crops of cassava, yams, and bananas, the impact of climate change on those would be greatest for bananas. So the area of production that would have to undergo some sort of transformational change, so switching to another crop, was greatest for bananas of all those tropical crops. So again, quite a worrying prediction there. Then focusing in more detail on a particular country in Africa, Uganda, which has among the highest banana production in the world. The East African highland banana area, again using the eco-crop model, is expected to shrink by towards the end of the century. So in this case, you'll see that the model parameters are actually quite different in comparison to the subtropical model, where the optimum growth is expected to occur at between 25 and 35 degrees C. Okay, so a much warmer climate. Okay. So these approaches used best estimates, I suppose, of how well bananas grow under different temperatures, or they used best guesses at where bananas are currently grown. But we felt that there was scope for a new analysis which looked at global banana yield values in each year. So we decided to undertake a new analysis to really get a little bit more detail about what's happening around the world in terms of production and climate. So we collected as much subnational production and yield data as we could from 6 regions globally. So Latin America and the Caribbean, Brazil, Sub-Saharan Africa, India, China, and Southeast Asia, including Australia. And we collected data going back as far as we could, sometimes to the 1960s, but often to the 1980s. And we matched that data to global maps of annual average temperatures and annual average rainfall precipitation. And then we fitted nonlinear models. So we fitted our best guess models to yields over time for those regions to develop new physiological response models for banana production in those different regions around the world. And you'll see there's a lot of noise, but I'll explain how we deal with that noise in a second. So this is just the fitted yields for the Latin American, Central American region. And that allowed us to build these response models which estimate yield from total annual precipitation and mean annual temperature. Okay, and we did that for each different region.
And so for each region, we actually get quite a lot of apparent variability in the optimum mean annual temperature and the optimum total annual rainfall. And the black bars here just show you where those means lie. So, for example, for Africa, the optimum mean temperature is about 30 degrees C, whereas for Brazil and China, we found that the optimum temperature is actually much lower in our estimation. The total annual rainfall, which is best for bananas, also seems to vary, but there's a lot of spread in this data. So and overall globally, we get a value of about 27 degrees C as the optimum mean annual temperature for banana production, and that fits with previously published estimates. So these values give us our raw material for generating a model of what has happened to production due to climate change and what might happen in future. So we can use the model to tell us, what has climate change done in the past and what might it do in the future to yields. And by applying those regional models, we actually found quite a lot of variability. So from 1961 to 2016, we actually found that most African production and most Latin American and Central American production has probably benefited from climate change over the past 50 years. The only counterexample being Colombia. Asia seems to have lost yield due to climate change, and other large producers like India and China have probably gained slightly. So if we look forward to 2050 using two different climate change projections, we get quite a variable picture. For Africa, again, because of that high optimum temperature that we think we've detected for African banana production, actually African production will continue to benefit from climate change in the future. But the picture varies dramatically for the other countries and regions in our study. Colombia in particular seems to be at risk. India, the world's largest banana producer, seems to be at risk. And again, the Southeast Asian nations seem to be at risk. The one country that appears to benefit or may benefit in the future is Ecuador. And remember, these predictions are just considering climate change. So here's a map which indicates what might happen by 2050. And you can see that Colombia highlights in red here these different regions where bananas are produced, tend to have reduced production or reduced yields, whereas Ecuador tends to have a slight increase in yield. But as I mentioned, those models only look at the climate change effect. If we look at actual trends over time in yields for different countries, we get very different patterns. So some countries have very rapidly increasing yields, much more rapid than we would expect from climate change alone. So Ivory Coast, India, China, Costa Rican yields have gone up dramatically, whereas other countries like Colombia and Malaysia, the reported yields have declined recently. So that brings us to the idea that there is, there are other, what we might call technological factors which are affecting production in those countries. So those could be things like investment in irrigation systems, investment in tissue culture or new varieties.
So if we look at the technological trends, once we take climate trends into account, we can divide countries up into regions that will benefit from climate change, so on the right-hand side of the graph, or have shown historical large increases in the technological component, so those at the top of the graph. So there are some countries, and for example, Côte d'Ivoire in Africa appears to be one, where both the climate change trend and the technological trend is positive. So those countries we could call safe. On the other side, there are countries, perhaps like Panama, where the observed climate change effect is negative and the technological trend is small or low or negative. And those countries we could say are in danger from future climate change and need to, those countries need to consider ways in which they can counter the effects of climate change in the future. And then there are countries where the climate change trend is predicted to be negative, but have actually shown very rapid growth in yields. So those are countries like, well, Costa Rica is there, India is there. So investment in banana production methods perhaps have boosted yields in those countries. Okay. So that was a model based on published yield data. So that's one approach that we can take. Another approach we can take is to look at where bananas are currently grown. Now, one of the studies I showed earlier used known or assumed production areas of bananas. But we actually lack a large-scale, accurate banana production map globally. If we look at imagery, imagery from, let's say, satellites or aerial photography, like the one you can see here, the banana plantations actually look quite different from the surrounding land use types. So they look very different to forest, they look different to other production types. So that made us think we could perhaps use remote sensing to generate a large scale map of banana production. And that took us to the idea of using the new Sentinel-1 radar system, which is aboard the ESA Sentinel-1 satellite. So what this satellite does is, as it orbits the Earth, it scans the Earth's surface with a radar, with two radars actually, and provides very high resolution, 10-meter resolution imagery of the Earth's surface. And it has the benefit that radar can penetrate cloud cover. And so we get rapid updates of this imagery. And one of our researchers, Varun Varma, worked with Sentinel-1 radar imagery to develop an algorithm which could pick out banana production from other vegetation types. So we now have a map of banana plantations for the whole of Latin America and the Caribbean, down to a resolution of around 50 meters. And that gives us very, very accurate estimates of where bananas grow and which regions have been selected for production. Now, that's not simply a matter of climate. Obviously, there are lots of other factors which determine where bananas will be produced. For example, we
we believe that distance to a port is very important. And the other thing we can't do is pick up banana plants which are grown in mixed cultivations with other species. We can only really pick up the plantations. But what it allows us to do is to compare the climate space of banana production with that of the other vegetation types in Latin America. So this graph here shows you it's an image which indicates the area under different temperatures and precipitations in Latin America. It's what we call the climate space. And you can see that although there are some regions with temperatures annual temperatures down to -10, so the high Andes, and up to let's say 6,000 or so millimeters of precipitation, most of the area is round about 27 degrees C with precipitations of around 2,000 millimeters. We can then pick out those areas which are under banana production, and that gives us a much reduced climate space. But it really does highlight that banana production is very tightly concentrated in climate space. So the yellow dot there, you can see that climate zone is the most popular for banana production in Latin America. And that leads us to believe that actually climate change could have quite a strong influence on where bananas are grown, given that the production areas are so tightly concentrated in climate space. Okay, so let's now move, so let's think about the indirect effects of climate change. So we've thought about how temperature and precipitation and changes in the average temperature and precipitation could affect where bananas are grown and how much they yield. Indirect effects of climate change hinge on the effect that climate has on organisms that are important to banana production, and in particular pests and diseases. So we conducted a study which looked at the effect of climate on black sigatoka, or black leaf streak disease, Sigatoka negra. And this disease depends greatly on temperature and humidity. There's a lot of research done which shows that very high relative humidity leads to high spore germination, and that temperatures of around 27 to 28 degrees C are optimum for this disease. So we can use that information to think about how climate change has affected the spread of black sigatoka across Latin America since its arrival, I believe in 1972 in Honduras. So the model can be run across the entire region, irrespective of whether bananas are grown in those particular areas or not. And essentially what it shows us is that over large areas of Latin America, the risk of black sigatoka infection has increased over the past 60 years or so. Using an older distribution map of banana production, we can then pick out how disease risk has changed in different countries. And we find that for the banana producing areas of many countries in Latin America and Central America, the disease risk has increased over those decades. In fact, ironically, the only areas which have probably seen a slightly reduced risk are Honduras and Guatemala.
And that brings us to the most concerning banana disease of them all, Fusarium wilt, tropical race 4. We've been working on some preliminary analyses of the rates of spore germination of this disease. And I'm just showing you some preliminary data which indicates that for the 3 spore types of this devastating disease, the optimum temperature is quite similar, and it's around 30 to 31 degrees Celsius. But the breadth of temperatures under which the disease will germinate is very wide. And so we can expect that climate change will actually probably benefit this disease, unfortunately. So that's preliminary results that need to be validated, but we hope to have further data soon. Okay, so we've now thought about direct effects of changing climate on the banana plants themselves and on some of the organisms which attack them. But we also need to think about extreme events. So here you can see the tropical storms and hurricanes of Katia, Irma, and Jose coming across the Atlantic in September 2017, a very rare and quite frightening occurrence. So we've been working with researchers in Switzerland at ETH Zurich and in the Dominican Republic to investigate the impact of those hurricanes in the Dominican Republic and their subsequent recovery. So the big impact really was the flooding which happened and caused a lot of damage to banana plantations. So this map shows you, using our satellite-based remote sensing, shows you all of the banana plantations in Monte Cristi, in Valverde and Santiago, provinces of Dominican Republic. And in red, it shows you the plantations which were damaged by those hurricanes, so around 20% or so. We were then able to use time series, so repeated satellite images, to look at the recovery rates of damaged banana plantations. And what we found was that recovery of those plantations takes about a year and a third, so around 450 days. And working with our colleagues in Zurich and with researchers in Dominican Republic, we were able to try and understand why that varies between different farms. And we found that training of farmers to deal with flooding and financial support to replant their plantations were 2 of the most important factors to help farms recover quickly. Okay, so in conclusion, banana physiology is a greatly under-researched topic. We all know that there are many dozens, hundreds of different varieties and cultivars of bananas, but we know very little about how they behave under different weather conditions, or at least in a scientific sense. Climate change affects banana production through long-term change, so changing average temperatures and rainfalls, but also through those extreme events like those hurricanes, and indirectly through factors like disease. What we don't know is how climate change would affect other
organisms such as beneficial microbes like mycorrhizal fungi. Both through our investigation of global trends in yields over time and by our research in the Dominican Republic, it's clear that investment in technologies and risk management can really help to reduce any negative climate change impact. So here are the publications which I described, some of the work that we've done recently. And I would just like to thank CORBANA again for inviting me to speak today, and also my colleagues Varun Varma and Jonathan Mosdale, who helped with the remote sensing and distribution analysis, Will Kay, Sarah Go, and Rachel Piper, who've been working on the TR4 spore germination rates, Jose Antonio Guzman from CORBANA, who's also worked closely with Varun Varma on our work, and our sponsors, BBSRC, the European Union, and the Science and Technology Facilitation Committee. And with that, I would like to thank you all for listening, and I'm happy to take questions. Thank you. Muy buenos días y muchas gracias a todos por la atención, especialmente las gracias al Dr. Weber por esta conferencia tan interesante. Creo que nos ha dado información muy actualizada, noticias buenas, noticias malas, y lo importante de esto es ver cuánto podemos aprovechar para efectos de nuestra planificación estratégica en el cultivo hacia el futuro que se nos viene en este escenario de cambio climático y de clima extremo. Tenemos ya varias preguntas en el chat y vamos a iniciar entonces. ¿Estamos listos, Dr. Weber? Okay. Bien, una de las preguntas que nos hacen en el chat es ¿por qué estas variaciones en la temperatura que se ven tan altas en África con respecto a América? Aún así los modelos indican que África va a ser la región que más se va a beneficiar, sabiendo que la temperatura más óptima para el banano es entre 26 y 28 centígrados, como usted bien lo indicó. África llegaría a niveles de 30 o más. ¿Qué otros factores estarían influyendo para que esto ocurra o para que el modelo de este tipo de pronóstico? Okay, I'm sorry, I may not have made that particular... Quizás no dejé eso muy claro, pero lo que indica el modelo es que la temperatura óptima para el banano que se produce en banano es levemente más alto que la temperatura en otras regiones. Recuerdan que estas no son mediciones mediciones fisiológicas en un invernadero. Estas son mediciones a alta escala reportadas por esos países. Por lo tanto, hay incertidumbre, pero parece ser que el sistema de producción africano es más resiliente al cambio climático por causa de la temperatura óptima del banano ahí es más alta. Así que ese es el motivo por el cual a África le podría ir bien a medida que continúa calentándose el clima. Gracias, doctor Weber. La siguiente pregunta nos la hace Omar Sánchez, de CORBANA, y pregunta de si estos incrementos que se proyectan para África en su potencial de producción, ¿qué importancia tiene ahí el hecho de que es menos afectada por huracanes? It may well be a factor. Podría muy bien ser un factor, sí. ¿Y por qué? Porque la producción en África es principalmente para el consumo local. Y quizás hay entonces menos información que existe en exactamente qué cultivos o qué es lo que están produciendo, qué variedad. Y especialmente, supongo, cómo
podría responder al futuro cambio climático. Ciertamente parece ser que seguirán beneficiándose. Es algo interesante de discutir, doctor Weber, So porque affected by hurricanes. Sí, por el efecto de los huracanes, sí. algo interesante de discutir porque efectivamente en África hay mayor diversidad de cultivares o variedades de banano que las que se producen en otras regiones del mundo, y Yeah. sabemos también que las variedades de banano responden distinto a las condiciones de clima, ¿cierto? Yeah. Yeah. Sí, correcto. Tenemos otra pregunta del doctor Rubén Ortiz. Él pregunta que si ustedes están estudiando o han estudiado el efecto del cambio climático en la absorción de nutrientes por las plantas de banano. Well, we're very interested Bueno, in nos interesa mucho lo que son suelos en producción de banano. Y tenemos un estudiante de doctorado de Colombia que está trabajando en entender la salud del suelo en la producción de banano. Así que no estamos viendo directamente, o sea, directamente cómo la planta absorbe el nutriente, pero más en cuanto a cómo el suelo responde a distintos factores, incluido el cambio climático, especialmente en microbios en el suelo. Creo que la ingesta de nutrientes podría ser muy importante, pero no estamos trabajando directamente sobre eso, esa perspectiva agronómica, más la salud del suelo en general. Gracias. Tenemos otra pregunta muy interesante del doctor Álvaro Segura de la Universidad de Costa Rica. Él nos consulta que cuánto de este incremento en producción que hemos visto en los últimos años en América Latina se debe al incremento en la concentración de CO2, que eso tendría un impacto positivo en la fotosíntesis, considerando que banano es una planta C3, y también este incremento en temperatura que hemos visto. yeah. CO2. CO2 debe tener un efecto beneficioso sobre la producción del banano, especialmente donde se limita la humedad. Entonces, el efecto CO2 tiende a ser más importante si las plantas no tienen gran cantidad de agua. Quizás no afectaría los resultados en el modelo, porque globalmente el cambio en CO2 que hemos visto ha afectado a todos de la misma forma. Por lo tanto, los resultados del modelo permanecerían igual, pero ciertamente esto es otro tema muy importante que debe investigarse, la función que tiene CO2 en reducir el impacto en cosas como sequías. Esta pregunta siguiente resume varias de las preguntas que están haciendo nuestros colegas en el chat. Y lo que preguntan es, usted lo mencionó en las conclusiones brevemente, es si estos modelos están considerando el impacto de plagas y enfermedades, porque estas variaciones en clima, por supuesto, van a también afectar cómo se comportan, van a afectar el comportamiento de plagas y enfermedades que podrían afectar negativamente la producción. ¿Y qué tan difícil es poder incluir eso en los modelos? The role of pests and Bueno, disease. la función de plagas y enfermedades en agricultura y el efecto del cambio climático es algo en lo que estamos trabajando muy duro para poder entenderlo. Y actualmente aún hasta en los mejores modelos de cultivos, para cultivos como trigo, arroz, maíz, soya, no observan los impactos de las enfermedades. Por lo tanto, parte del trabajo que hacemos en Exeter, en la universidad y en colaboración con otras organizaciones como la Oficina Meteorológica en Reino Unido,
es el tratar de juntar estos dos elementos, es tratar de vincular modelos de cultivos con modelos de enfermedades para tener un entendimiento holístico de lo que podría ser el cambio climático. Actualmente estamos modelando cosas separadas, por lo tanto, los modelos de cultivos se hacen de una forma y las enfermedades con otro modelo, pero debemos juntar ambos. Es una área de investigación muy activa. Claro, sin duda, y muy compleja, ¿no? También nos preguntan si esta proyección de cambio climático debe incentivar de una manera más exhaustiva la evaluación de diferentes variedades de banano, dada su potencial adaptabilidad a diferentes regiones, como una forma de, digamos así, compensar o contrarrestar esta variabilidad y cambio climático. Yeah, Sí, there are many sí, hay muchos muy buenos motivos para look in detail observar en detalle the variation las variaciones que están disponibles en todas estas variedades que hay. Y esas variaciones en resistencia a enfermedades, variación en tolerancia a distintos tipos de clima. Y hay una gran diversidad que existe y definitivamente hay mucho trabajo aún por hacer. Completamente de acuerdo con eso. Otra pregunta, doctor Bieber. Algunos modelos que se han hecho en el pasado mostraban que el impacto de la cigatoca negra podría reducirse en América Latina, sobre todo en las áreas más húmedas, porque se iban a volver un poco más secas. Sin embargo, su reciente publicación de 2019, y usted todavía lo manifestó en la conferencia, indica lo contrario. ¿Cómo podemos explicar esta digamos, aparente controversia en los criterios? Well, I suppose so. The model. Bueno, explico. El modelo que mostré fueron resultados históricos de lo que ha sucedido en los últimos 50 o 60 años y lo que podría suceder en el futuro. Eso queda abierto a discusión. Ciertamente en áreas en Colombia que están en riesgo de secarse. Bueno, ahí sí, esta enfermedad específica quizás sea menos, tendrá un menor impacto, pero hay una tensión ahí interesante que se da, que se seque el clima, no es bueno para la producción de banano, pero de otro lado, sí reduce el riesgo de enfermedad. Por lo tanto, debemos pensar en ambos lados de esa ecuación. Pero los resultados que les mostré anteriormente son tendencias históricas en vez de proyecciones futuras por el tipo de modelo que utilicé. Algo que ha llamado la atención de todas las personas que han escuchado su conferencia es cómo Ecuador se sale de este modelo que así afecta al resto de América Latina, donde la tendencia es a reducirse su capacidad de producción digamos, sus condiciones favorables para producción, pero Ecuador se sale. Cuando vemos la escala global del modelo que ustedes usan, ¿cómo explicamos que Ecuador se pueda salir de esta proyección, habiendo países tan cercanos que tienen efectos contrarios, incluyendo Colombia, por ejemplo, o Bolivia, o Perú? Yeah. So Sí, that's cierto, ese it's simply es a factor simplemente un factor de cómo los modelos de proyección de clima esperan que el clima cambie en esos distintos países. Ecuador, el clima parece continuar o que aún mejorará para la producción de banano en comparación a lugares como Colombia, que muestra que tendencia a que se va a secar. Aún hay mucho trabajo requerido. Por ejemplo, los mapas de distribución que utilizamos para ese
para esa publicación específica, quizás es menos precisa que la que acabamos de producir. Así que esto podría ayudar a refinar los resultados, pero por ahora parece ser que Ecuador se beneficiará. Bien, tenemos muchos mensajes también, doctor Weber, de personas que lo felicitan por la excelente conferencia. Algunas preguntas son muy específicas Thank you. y quizás si usted ve que no está dentro del tema que usted desarrolló o no tienen investigación en ese caso, nos la hace saber con toda confianza. Aquí nos preguntan, por ejemplo, que estas proyecciones que usted indica hacia un incremento en la presión de cigatoca negra, porque tenemos mayor humedad y mejores condiciones de temperatura en regiones de América Latina, y esto asociándola con la salida del mercado de productos claves para el combate de esta enfermedad, que si su grupo está trabajando en propuestas de manejo de cigatoca negra diferente, considerando el escenario actual de un menor uso de agroquímicos. Yes, we are. A colleague of mine. Sí, un colega, de hecho, está trabajando con eso actualmente. En ese momento inició trabajo en métodos de control alternativo para esa enfermedad, pero está en una etapa muy temprana aún. Temo decirles que parece ser una enfermedad bastante difícil de manejar. Por lo tanto, el encontrar alternativas a fungicidas será algo difícil. Sí me parece que se ha dado progreso recientemente con edición genética, pero esa no es mi área. También nos preguntan si, de acuerdo a sus proyecciones, áreas del subtrópico de América, por ejemplo, Brasil, podrían volverse más adecuadas para el cultivo de banano. The interesting thing about Bueno, lo interesante acerca de Brasil es que es tan grande que que lo que puede hacer Brasil potencialmente es adaptar en qué lugar se produce el banano en el país. Actualmente, digamos que los modelos que corrimos no permitimos que la producción se moviera, nada más decíamos, si el país mantenía la producción en esas áreas, ¿cuál sería la situación en las áreas actuales? Lo que puede hacer Brasil es, puede trasladar sus plantaciones. Y eso es algo que vamos a empezar a ver ahora que tenemos mapas muy precisas de plantaciones hasta resoluciones de 15 metros, que por cierto vamos a hacer accesibles al público. Así que por favor estén buscando esa información. Vamos a hacer un anuncio muy pronto y cualquiera va a poder ver esos mapas, quien quiera que los quiera ver. Excelente. Otra pregunta es, ¿cuánto podría afectar el cambio climático el comportamiento post cosecha de la fruta de banano, la maduración y su fisiología, si ustedes están trabajando en ese aspecto también? That's not something Eso we. no es algo que observamos, pero me imagino que es que grandes compañías de importación están pensando en eso de una forma muy activa, porque obviamente hay efectos muy importantes de temperatura y humedad en toda la post cosecha, en todo el programa post cosecha, y no hemos pensado aún el impacto de cambio climático en lo que es el embarque, el envío. Hay una posibilidad de que el embarque o el envío también afecte el banano. Ese es otro elemento, pero no es algo que estamos observando, estudiando, lo lamento. Bien, gracias, Dan. Otra pregunta que también resume un poco varias preguntas. Tenemos muchas preguntas en el chat, la gente está sumamente interesada. Su conferencia ha despertado muchísimo interés y eso es muy importante. Estos modelos
de cambio climático como el que usted presentó, ¿cada cuánto deben actualizarse para poder estar acorde? Porque el cambio climático continúa, ¿cierto? Yeah. One thing is interesting. Sí, hay una cosa interesante. Cuando empezamos este análisis, hice una búsqueda rápida cuánto se había publicado acerca de los efectos de cambio climático en el trigo y los efectos de cambio climático en el banano. Para trigo encontré como 300 publicaciones científicas, para banano 3. Sabemos muy poco acerca del detalle de cómo la producción del banano puede ser afectada, aun y cuando es un cultivo tan importante para el mundo tropical. Así que hay una gran cantidad de trabajo adicional que se requiere. Hicimos lo mejor que pudimos con los datos que habían disponibles, pero no es un trabajo perfecto. Aún hay muchas incertidumbres, hay mucho más que se requiere hacer, pero sí, tiene toda la razón, debemos meternos al detalle de cómo los distintos cultivos responden y cómo responden también las enfermedades y juntar estas dos cosas y qué puede suceder con los suelos. Todos esos factores son importantes para entender qué puede suceder. Gracias, Dan. Aquí hay un comentario y a la vez pregunta del doctor Álvaro Segura de la Universidad de Costa Rica, que indica que el estudio de la fisiología del banano ha estado un poco abandonado en los últimos años, pero todos estos datos que usted nos mostró hoy nos indican que debemos más bien invertir más en la fisiología del banano. ¿Está usted de acuerdo con esto y cuáles serían sus consejos sobre el particular? Yeah, I really. Sí, estoy totalmente de acuerdo con esto y me parece que en biología la llegada, secuenciación, ADN ha enfocado a todos la atención a los genomas y los ha alejado de fisiología. Así que hemos perdido interés en entender cómo los cultivos van a responder, especialmente para cultivos que no son los grandes cultivos globales reconocidos. Por lo tanto, sí hay que hacerlo. Sé que hay muy buena investigación que se está dando en lugares como la Universidad Leuven en Bélgica y en la fisiología de algunos de los cultivos de banano en el este de África, en los altiplanos, pero ciertamente hay mucho más que se necesita entender y estoy de acuerdo con el comentario. Tenemos una pregunta de la doctora Catherine Abadí del CIRAT en Francia. Ella quiere saber si usted conoce o qué piensa acerca del modelo Climax que ellos desarrollaron sobre la adecuación de la temperatura para predecir el impacto de la cicatoca negra a escala global. Yeah, Climax is a good model. Sí, Climax es un buen modelo. Y ese depende de la parametrización del modelo. Por lo tanto, se requiere buena información acerca de los distintos límites y óptimos, como en cualquier modelo. No es uno que yo he utilizado. Conozco a muchos que lo han utilizado y supongo que para ser técnico me interesa más modelos de mecánica fisiológica, son los modelos que tiendo a utilizar, pero Climax sí, me parece que es muy popular y es uno de muchas opciones. Otra pregunta es, usted conoce bien la reciente erupción de R4T, ¿verdad? De
la raza 4 tropical de Fusarium en Sudamérica, Colombia en el 2019 y recientemente en el 2021 en Perú. ¿Cuánto de esto podría explicarse? Son zonas áridas donde apareció, zonas muy secas. ¿Esto podría tener alguna explicación de efecto climático o es meramente efectos antropogénicos? Arrival Bueno, of la aparición de TR4 en Colombia y Perú es definitivamente antropogénica. No sabemos de dónde. Tengo un estudiante de doctorado que mencioné, está trabajando directamente con investigadores colombianos para entender si la ecología o el genoma de ese patógeno. Por lo tanto, quizás podremos contestar esa pregunta de dónde proviene en algún momento, pero me parece que la preocupación es que sí ha llegado a un área específicamente árida de Colombia, pero en los últimos meses esa región ha sido sujeta a inundaciones severas, por lo tanto ese patógeno también se mueve en aguas inundadas. Estos eventos extremos también podrían tener un efecto de propagar la enfermedad, al igual que dañar la planta directamente. Totalmente de acuerdo. En el escenario que usted mostró, ¿verdad? Donde América Latina se ha beneficiado, sobre todo Centroamérica y parte de Sudamérica, del cambio climático para incremento en producción de banano en los últimos 20 años. Ese escenario, ¿hasta cuándo se va a mantener y cuándo empezaríamos a ver el declive, según los modelos? Right, yeah. So Sí, podemos, probablemente, de acuerdo a los modelos, quizás podamos empezar a ver un declive a mediados del siglo para esos países que que han sido afectados negativamente. Estamos pensando en el 2050. Colombia, Panamá y Guatemala, Nicaragua también. Muchos países, sí, los modelos indican de que será más afectado y no es mucho tiempo, 2050, son solamente 3 décadas. Pero el otro mensaje de esta modelación, de estos modelos, es que el efecto tecnológico, la gestión, y aún en países que históricamente han visto un impacto negativo climático, aún así han podido aumentar sus niveles de producción con la aplicación de mejoras en la gestión agrícola. Esto, por supuesto, debe también valorarse. También sumarizando varias preguntas que hay en el chat, hay mucho interés por conocer dentro de estos modelos que ustedes desarrollan para la predicción de la interpretación del clima y la predicción del cambio climático, ¿cuáles variables son las que tienen mayor importancia y qué variables son las que, digamos, podrían incorporar más recientemente como para ayudar a darle más precisión a los modelos? that's a very Es una muy buena pregunta. Yo diría aquí que tenemos más confianza en proyecciones de temperatura y mucho menos confiados, o tenemos menos confianza en lo que podría pasar con humedad, cobertura nubosa o precipitación. Por ahora, la más importante en entender por ahora es el efecto de la temperatura, aun y cuando obviamente el agua es extremadamente importante. Las proyecciones de cambio climático no son tan buenas o tan confiables de lo que podría pasar en el futuro en cuanto a precipitación, humedad y cobertura nubosa. Aun y cuando en términos de cómo crecen las plantas son igualmente importantes. Se puede tener la temperatura correcta y mucha humedad en el suelo, pero
simplemente que hay más certidumbre de lo que pasará en el futuro con temperaturas, y ese es el que debemos entender mejor por ahora. Bien, el escenario de incremento en huracanes, sobre todo huracanes de alta intensidad, categoría 5, como los que se han visto últimamente, preocupa mucho a la región de diferentes partes del mundo, pero en América Latina, por el riesgo de inundaciones, no solo el impacto en el cultivo, sino también el impacto en la sociedad. La pregunta es si este escenario se va a mantener así o más bien podría incrementarse este problema. So as far as I understand, A mi entender, es probable que habrá menos o menos frecuencia de huracanes, pero los huracanes que se formen serán más poderosos. Y esto quizás es un escenario peor. Aún así, y yo no soy un científico del clima, soy biólogo, pero de lo que he podido leer, aún hay mucha incertidumbre en cuanto a qué sucederá con los huracanes o tormentas tropicales, pero es probable que sean menos frecuentes, pero más fuertes, más poderosos. Interesante que tenemos también, hay mucho interés entre los participantes del evento en el impacto en el suelo, ¿verdad? Aquí nos pregunta el señor Wilson Alberto Solís que si ustedes están trabajando, obviamente el suelo es un recurso muy valioso para la humanidad, ¿eh? Y cuánto de esto va a impactar el suelo y qué debemos hacer para conservar ese recurso tan valioso. Yeah, all over the world. Por todo el mundo, en mi país incluso y en todo lugar ha habido una mala gestión, mal manejo. En Reino Unido estamos muy preocupados por la erosión del suelo, por ejemplo, es muy grave. Pero, como mencioné, estamos trabajando en Colombia actualmente para entender más acerca del papel de factores físicos, microbiales, y eso se convertirá en algo muy importante para la producción del banano, para que sea más sostenible en el futuro. También puedo decir que el cuidar los suelos es mucho más barato, y el mejorar el contenido de materia orgánica en el suelo es una pregunta económica más que cualquier otra cosa. Así que encontrar soluciones sostenibles es un problema complejo. Estamos haciendo un poco de trabajo en eso, pero es una pregunta muy grande en todo el mundo. Y una de las cosas más importantes que harán los científicos de agricultura en las próximas décadas. Claro. Doctor Weber, usted se refirió en su conferencia a que, por supuesto, parte del incremento en producción está relacionado con las mejoras tecnológicas que han habido en el cultivo y en diferentes regiones. Uno de nuestros participantes nos pregunta eso, ¿cuánto de esto puede ser explicado por el cambio climático y cuánto por las mejoras tecnológicas? Él opina que, por ejemplo, aunque el cambio climático siga, las mejoras tecnológicas siempre van a ser más importantes que el cambio climático. Esa es la opinión de él, ¿verdad? ¿Cuál sería su opinión al respecto? Yeah, I agree. Estoy de acuerdo con eso. Los datos históricos que hemos analizado definitivamente muestran que los factores tecnológicos han sido mucho más importantes que el cambio climático hasta ahora. Por ejemplo, en un país como la India, hay ciertas partes del distrito de Jargalam que tienen altos, inmensos niveles de producción por causa de la inversión en cultivos, del tejido, por irrigación y el uso de fertilizantes, mucho más que otros sectores. Así que la tecnología sí
Me parece que no estamos a expensas del cambio climático aún. Especialmente banano es un cultivo tropical, le gusta la condición caliente, por lo tanto tiene ventajas sobre otros cultivos que sufren en el calor, pero hay mucho trabajo que aún se requiere para poder entender la diversidad genómica o fisiológica de esos distintos cultivos y eventualmente incorporar tecnologías como edición genética o para avanzar las cosas más rápidamente. Edición genética no es algo en lo que yo trabajo necesariamente soy intercesor de eso, pero sí existe. Excelente. Ya estamos acercándonos a la parte final de esta interesante interacción y algunas preguntas van a quedar sin atender, pero esperamos que pues, la mayoría las hemos atendido y esperamos que nos las dejen en el chat y con gusto se las enviaremos al doctor Weber oportunamente. Para terminar, doctor Weber, dos preguntas que son un poco más filosóficas, donde me gustaría que usted expresara mucho su opinión, su forma de pensar. Una es, estos datos que usted mostró con estos incrementos en temperatura, en CO2, una proyección de 5 grados centígrados para el 2100, lo cual es sumamente alarmante por todo el impacto que traería alrededor de eso. Si los líderes mundiales se pusieran de acuerdo, sobre todo los líderes de las grandes potencias, y lográramos una política acorde para mitigación del cambio climático y se tomaran decisiones realmente formales y serias, ¿en cuánto tiempo, después de que esas decisiones se vayan tomando e implementando las medidas, podríamos ver un amortiguamiento en este efecto del cambio climático? ¿Eso es rápido, es de mediano plazo o es de largo plazo? ¿O ya hay efectos que definitivamente no nos los podemos quitar de encima, digamos así? So I could probably, I don't know if my screen share will... Quizás, no sé si puedo compartir nuevamente la pantalla, voy a intentarlo. No sé si pueden ver eso, pero Se ve bien. este gráfico a la derecha, The este gráfico a la derecha muestra la trayectoria de las emisiones de CO2 en el tiempo y muestra la temperatura eventual que puede lograrse. Entonces, en morado, en azul y en verde son escenarios bajo los cuales no hay donde una acción global climática fuerte se da. Y podemos ver que posiblemente reduciríamos nuestras emisiones nuevamente a tasas de 1980 antes del 2030 o 2040 bajo esos escenarios, pero aun y cuando manejando esto estamos aún viendo alrededor de un calentamiento de 2 a 3 grados Celsius, aún con las acciones más fuertes que podamos tomar, aún estas llevarán a un cambio climático significativo. No parece haber una forma de obviar eso. Así que tendremos que aprender a adaptarnos a toda esa investigación. Por eso es importante toda esta investigación agrícola que se hace. Va a ayudar. Y repito, yo trabajo en una escala global muy alta y frecuentemente son investigaciones como mis compañeros en CORBANA que hacen el trabajo más detallado para poder implementar estas tecnologías. Así que realmente dependemos de ellos para salvar la agricultura. Mi trabajo es más acerca de advertencias a gran escala y ayudar en la planificación de alguna forma. Excelente. Y ya para terminar, esta sería la última pregunta. En este escenario de cambio climático, ¿qué consejos le brindaría a usted
a los productores de banano, a las empresas bananeras, a los países donde el cultivo de banano es tan importante, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de seguridad alimentaria, para enfrentar o prepararse para este desafío que nos impone el cambio climático. I guess it's an answer for Supongo que la respuesta es para todo el sistema, porque no es simplemente para los países que cultivan, también esto afecta a los países que los importan y los consumen. Y uno de los temas grandes que hay para la producción del banano es que países como el Reino Unido no pagan mucho por el banano. Y realmente, para hacer el trabajo adecuadamente y para hacer la investigación que se requiere, hace falta invertir más. Tengo colegas en el Reino Unido que están intercediendo fuertemente por eso, pero realmente al final depende del consumidor que compra el banano, ayudar con ese proceso de inversión. Y por algún motivo sigue siendo algo muy controversial decir esto, pero realmente no estamos pagando lo suficiente por el banano. Y si queremos continuar comiéndolo en el futuro, debemos ser parte de la respuesta e invertir en la investigación nosotros mismos. Así que es un esfuerzo de equipo, productores y consumidores juntos. Excelente reflexión, estamos totalmente de acuerdo con eso. Estamos hablando de un comercio más justo, ¿verdad? Yo con esto termino, le cedo la palabra a la organización, a Cecilia, y muchas gracias, Dan, encantado de saludarlo y seguimos en contacto. Great, yeah, thank you very much for inviting me Muy again. bien, gracias por invitarme nuevamente, ha sido maravilloso estar acá.